de promoción del programa. Bien, casi bueno, voy a dejar, le voy a ceder el micrófono un ratito, bien, para que les cuente, al que le pueda llegar a interesar la propuesta, y después ya arrancamos con base de datos. Bien, bueno, María, todo tuyo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas. Mariana. Ah, Mariana, disculpa, María. ¿Cómo andas, Mariana? Buenas. Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Está bien, pasamos por agua. bien, ¿Qué sí, pasó? no, está bravísimo, No bravísimo. pasó. Sí, así, veremos qué pasa, esperemos que esté tranqui. Sí, la verdad que sí, pero bueno, he visto cosas en el noticiero que no está como muy No. tranquilo. Yo tengo un par de conocidos ahí en Capital y me estaban pasando imágenes en General Paz y un desastre. Sí, Desastre. terrible. Así, bueno, esperemos zafar. Bueno, Mariana, te dejo todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Muy brevemente, para no robar tiempo de clase, les quería comentar acerca de una propuesta que quizás le pueda interesar a algún adolescente que sea familiar, conocido, vecino. Y es que están abiertas las inscripciones a nuestros cursos, que son completamente gratuitos y cuatrimestrales. Como les venía comentando, están dirigidos a adolescentes de cuarto, quinto y en el caso de las escuelas técnicas, sexto año de la secundaria. Les repaso también muy brevemente los cursos que estamos ofreciendo, que son desarrollo web, robótica, Python, modelado 3D, desarrollo de videojuegos y aplicaciones móviles. Lo pueden cursar tanto de forma presencial como de forma virtual. Y ahora, si el mentor me da permiso, les paso por el chat el link, por si tienen a alguien en mente que les pueda interesar. Buenísimo, gracias. Si tienen a alguien en mente que les puede interesar, ahí tienen la información más detallada de las sedes y un poquito más explicado cada tecnología. No, es hasta de adolescentes de 15 a 18 años. Está pensada para gente un poco más que está terminada el secundario. Estoy leyendo el chat. Buenísimo, David. Y bueno, nada, si tienen alguna duda o consulta, pueden acceder al link y ahí está todo detallado. Así que bueno, muchas gracias al mentor por el espacio y a todos y a todas por escucharme. Dale, Mariana, gracias por pasarte, gracias por la oferta. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Bueno, de paso les agrego un poquitito de idea. Fue medio breve, la participación. Bueno, les comento un poco. Yo trabajé en el programa Aprender Programando hace unos cuantos años atrás. Bien, creo que fue 2019, más o menos. Bien. Me fui cuando empezó cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia, justo yo me estaba yendo. Sí, casi estuvo un año, me parece. Sí, de 2019 a principio de 2020, me parece. Bien. Algo importante a tener en cuenta de AP es que en ese momento AP era todo presencial. Bien, como si investigan un poquito van a ver que hay varias escuelas en Capital a donde uno va y cursa presencial. Pero tengo amigos que siguen trabajando en AP y después de la pandemia muchos de los cursos pasaron a tener tanto modalidad virtual como modalidad presencial. Esto lo digo también para los que son del interior. Bien, entonces si son del interior y les interesa para sus hijos, para sus sobrinos, para sus alumnos, para lo que ustedes quieran, es una gran oferta. Bien, la verdad están muy piola los cursos. Bien, los cursos de aprender programando. Lo que no pasó Mariana me parece que fue el formulario de inscripción. Hay un formulario de inscripción que no lo tengo, pero bueno, nada. En mi otra comisión lo había pasado. No sé si se ingresó un profesor, un tutor, no sé qué había sido. Bien, pero bueno, son cursos para los chicos que estén en los 3 últimos años de secundaria. Bien, y creo que son para los 3 de bachillerato y para los 2 últimos de colegio técnico, me parece que viene una mano así. No quiero mandar fruta, pero por lo que me acuerdo que me comentaron en la clase pasada era algo así. Bien, y bueno, tienen todo lo que es web. Después tienen mucho referido a robótica y tienen cursos de videojuegos con Blender que están muy buenos también, por ejemplo. Creo que es una gran opción. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar o con el año que trabajé, fui uno de los que hizo el contenido de drones con Python. Bien.
Y por ejemplo yo en el colegio donde trabajaba, que era en un colegio Lugano, hacíamos vuelos autónomos, bien, o sea, hacíamos los scripts en Python para los vuelos de los drones. Así fue un curso que estaba bárbaro, súper entretenido, bien, pero siempre digo que es un curso un poco capaz que presencial. Bien, si se pueden acercar al lugar donde sea drones, es un golazo, porque la idea es aprender Python y programar el script del dron en Python. Entonces está muy piola. Otro curso que me había tocado dar, porque a mí me tocaba todo Python, fue robótica también, con Arduino. Y también está muy entretenido. Bien, son dos cursos que fueran los que me tocaba dar a mí. Y bueno, nada, me parece que son dos cursos de los más entretenidos que hay, porque para adolescentes son realmente muy bien, se enganchan los chicos, hay mucho. Bien, mi hijo tiene 9, hace un código Python en plataforma de juego. Bien, perfecto. Tenés que averiguar, porque me acuerdo... No, me parece que no, porque, claro, AP tiene otro programa adentro que es primeros pasos, pero creo que es solamente para... Me parece que es primer grado, segundo grado, una cosa así. Bien, está muy bueno también. Averiguá, pero sí, me parece que es o para muy chiquitos o ya para adolescentes. Anda por ahí. Entonces, vamos a irnos a... Sí, no, aparte que se reenganchan los chicos. Se reenganchan con todo lo que es robótica, automatización, todo, pero enganchan mal y creo que es una muy buena alternativa para aprender a programar. Bien, porque como uno tiene resultados rápidos, igual que videojuegos. Con videojuegos, con Blender pero Blender no... ¿cómo se llama? Con Unity. Blender, se me está viniendo de cosas, de edición. Con Unity. Bien. Con Unity. Realmente está muy bien y aparte se hacen cosas muy copadas en un toque. Un toquecito, ya capaz que en 2, 3 clases ya estás haciendo bien, usando alguna cosita prehecha, todo ya estás armando algo copado. Entonces también una muy buena alternativa para que les llama la atención el mundo del videojuego. Unity y el curso de Unity está muy bueno. Y aparte conozco al profe que hizo el contenido de Unity y la verdad que hizo un muy buen contenido. Bien, hizo un muy buen contenido. Así bueno, también para tenerlo en cuenta. Programación y finanzas debería ser básico. Y sí, por lo menos como un nivel básico, introductorio como para tener una idea, no profesional, pero por lo menos tener una pispiadita, ¿no? Son grandes herramientas. Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a irnos metiendo con la clase de hoy. Bien, bueno, la idea de hoy va a ser que trabajemos con base de datos. Bien, yo estuve calculando y tenemos 3 clases nada más de base de datos. Bien, estamos bastante complicados con el tiempo de base de datos porque nos va a agarrar el viernes que viene feriado. Bien, no tenemos clase el viernes, creo que 25. Bien, no tenemos clase. Así nos quedan... No es 25. No puede ser 25. Claro, si es Semana Santa, 29. Bien. ¿No 29? No, 29. Bien. Sí, 29, muy bien. No tenemos clase. Yo no tengo clase ni el 28 ni el 29. Pero por lo que me dijeron de coordinación, tampoco la idea que le suba videos asincrónicos. La idea sería que tendríamos que tener todo cocinado en la clase de hoy. El viernes y el miércoles que viene. Bueno, que así vamos a tener que meterle bastante pata. Hoy vamos a ver toda la parte introductoria. Y el viernes y el miércoles toda la parte de queries. Yo supongo que llegaremos a terminar. Si no llego a terminar, y bueno, nada, lo lamento en el alma, pero nos tomaremos algún pedacito de la clase de la semana que viene. No va a quedar otra. Bien, pero bueno, veremos si llegamos. Entonces, vamos a ir arrancando. Primero vamos a definir brevemente qué es una base de datos. Bien, y acá tengo la definición de que una base de datos es una colección estructurada de datos. Bien, bueno, sencilla, simple, la definición bien clarita. Bien, una base de datos es una colección estructurada de datos. Sí, bien, porque los datos no es que van a estar tirados de cualquier forma, sino que van a tener una determinada estructura. Bien,
¿Y de qué va a depender la estructura que va a tener los datos? Y la estructura que tiene el dato depende básicamente del tipo de base de datos que uno o con la que uno esté trabajando. Bien. Entonces, cuando hablamos de tipos de base de datos, nos podemos encontrar con lo que son las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Bien, que también se las suele conocer como base de datos SQL y bases de datos no SQL. Bien, o base de datos SQL o no SQL, también es lo mismo, pero SQL se lo suele decir de esas dos formas. Bien, entonces, lo que va a cambiar como primer premisa entre estos dos tipos de base de datos es cómo están organizados los datos. Así es simple, ¿las dos me van a servir para almacenar datos? Sí, ese es el objetivo principal de la base de datos, permitirme guardar data. La gran diferencia, la primera diferencia que uno va a encontrar es que los datos van a estar organizados de distintas formas en una tabla, en una base de datos relacional y en una base de datos no relacional. Bien, en una base de datos relacional o una base de datos SQL, los datos van a estar organizados en lo que se conoce como tablas. Bien, tablitas, como una tabla de Excel, como una tabla común y corriente. Bien, en tablas. Genial. Lo que va a ser siempre la tabla, chicos y chicas, es yo les diría que es el formato de dato o el formato de organizar datos que uno casi siempre va a buscar. Bien, la tabla. Porque la tabla es muy fácil de entender, muy fácil de organizar. Bien, siempre la tabla es como un formato que a uno le gusta mucho porque es fácil de manejar, de comprender. Bien, realmente, y sí, en los data warehouse uno busca eso, busca formato de tabla porque siempre la tabla es muy simple. Bien, entonces bueno. Y después vamos a tener, bien, lo que son bases de datos no relacionales donde los archivos, donde los datos van a estar organizados en lo que se conoce como documentos. Bien, entonces, base de datos relacionales, tabla. Base de datos no relacionales, archivos. Bien. Y en los archivos, básicamente lo que voy a tener es que los valores, bien, van a estar organizados, como ven acá a la izquierda, en lo que sería clave, valor, clave, valor, clave, valor, o propiedad, valor, propiedad, valor, propiedad, valor. Bien, siempre los voy a tener organizados de esa forma, siempre van a estar organizados de esa forma. Bien, va a ser un documento y dentro de ese documento, sin meterme mucho más detalle, los valores van a estar organizados, o los datos van a estar organizados en esa dupla, bien, de clave, valor, clave, valor, clave, valor, clave, valor. Bien, ok, bueno, entonces, relacionales tabla, no relacionales documento. Bien, y vamos a hablar un poquitito de cuándo aplicaría una, o acá alguno más que cuándo aplicaría, vamos a hablar de algunas características. Bien, la información se organiza en tablas, lo que dije recién. Bueno, esto no me interesa por ahora, lo del identificador, pero algo característico, bien, de las bases de datos relacionales es que mis datos van a estar organizados en tablas. Pero las tablas a la vez van a tener que tener relaciones entre sí. Bien, no es que voy a tener tablas sueltas y bueno, las tablas están ahí sueltas con su dato, listo. No. Sino que las tablas van a tener que estar de alguna manera unidas, que es lo que se conoce como una relación. ¿Para qué me va a servir la relación? Bien, la relación me va a servir ¿para qué? Para que mis datos sean más robustos, porque básicamente voy a evitar que haya campos vacíos, registros huérfanos, registros duplicados. Bien, me va a servir para ¿qué? Robustez. Cuando uno habla de robustez, ¿qué quiere decir? Que es sólido. Bien, que el set de datos o la base de datos es sólida. No hay cosas raras, no hay cosas que están corrompidas. Bien, entonces esa es una gran ventaja de la base de datos relacional. Esa relación entre tablas, ¿a qué ayuda? A la robustez, básicamente. Ayuda a que sea más confiable la data que tengo ahí almacenada. ¿Bien? Y cuando hablamos de algunas características de la base de datos no relacionales, ¿bien? Fíjense que me dice la información se organiza en documentos, algo que nosotros ya habíamos dicho.
se utiliza cuando no tenemos un esquema exacto de lo que vamos a hacer o de lo que vamos a almacenar. Bien, también de lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque una buena característica que tiene, una característica muy interesante de las bases de datos no relacionales, es que se adapta muy bien a los cambios. Bien, se adapta muy bien a los cambios. ¿Qué quiere decir? Que si el software que uno está haciendo, por ejemplo, escala demasiado, o el dato que uno, no sé, supóngase que ustedes identificaron o quieren guardar los datos de sus productos y los productos cambian mucho a lo largo del tiempo, posiblemente sea esa adaptación a lo largo del tiempo se dé mejor en las no relacionales que en las relacionales. Bien, entonces lo que uno se da cuenta rápido, bien, con estas pequeñas características que estamos hablando, es que posiblemente las no relacionales evolucionen mejor a lo largo del tiempo cuando los datos son más volátiles, que quiere decir que mi lógica o mi resolución puede ir alterándose mucho a lo largo del tiempo, que las relacionales. Las relacionales son un poquitito más estáticas en cuanto a lógica. Bien, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo que escalar demasiado el proyecto, posiblemente no sea una buena implementación una relacional. Bien, cuando hablo de escalar, ¿qué quiere decir? Voy a agregar muchas cosas, voy a agregar muchos sets de datos, los sets de datos van a estar cambiando, se le va a agregar esto, el otro constantemente, bien, o tengo un volumen exagerado de datos, las relacionales no serían una buena idea. Bien, entonces casi siempre las no relacionales lo que tienen una buena característica es que son más flexibles. Bien, son más flexibles, pero esa flexibilidad también trae un poco de ¿qué? Trae un poco que la solidez de los datos no es tan fiable como las relacionales. Bien, entonces bueno, tengo una ventaja que también me trae una desventaja, como todo. Bien, por algo tengo dos y no es un solo tipo de base de datos. Cada tipo tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas que el otro tipo capaz que es mejor. Sí, bien, se complementan. Posiblemente, chicos, hoy en día, en la actualidad, en sistemas grandes van a ver las dos bases de datos trabajando en simultáneo. Es raro que yo diga, no, esto está hecho todo en esta base de datos y no hay nada hecho en el otro. No, voy a tener servicios que están con un tipo de base de datos, otros servicios que están con otro tipo de base de datos, no hay problema. Bien, sí, se puede tranquilamente. Perfecto. Y acá les dejo, bien, dos ejemplitos de cada uno de los tipos de bases de datos. A la izquierda tengo lo que son las bases de datos relacionales con la tablita y a la derecha tenemos lo que es una base de datos no relacional con el documento. Bien, el documento ese, ¿conocen el formato que tiene el documento? Tiene un formato, los datos que están en el documento. ¿Cómo se llama ese formato? Muy bien, ese formato se llama JSON. Bien, y JSON, este es JSON, pero no es el de la peli, este es buena onda, este JSON. Bien, es JavaScript Object Notation o notación de objetos de JavaScript. Bien, como ven, o algo muy interesante de JSON es que básicamente es formato texto. Bien, JSON es lo mismo que texto plano. O sea, básicamente, si yo me tengo que comparar, JSON, ¿qué es? JSON es un TXT, es texto plano. ¿Pero por qué no es un TXT? Porque tiene formato de objeto de JavaScript, por más que sea texto plano. ¿Bien? Entonces uno lo va a escribir de esta forma. Esto que ven acá es lo que se conoce como un objeto literal en JavaScript. Para nosotros lo más parecido a un objeto literal que tenemos es un diccionario, pero no es un objeto literal. Es lo más parecido que tenemos, pero no es lo mismo. ¿Bien? Esto es un objeto literal de JavaScript, así se llama. ¿Y por qué se utiliza este formato para almacenar la data? Y tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque el formato JSON, chicos, es lo que se utiliza para la transferencia de datos, casi siempre. Bien, por ejemplo, si nosotros estuviésemos trabajando con Python y una base de datos relacional, supóngase, bien, yo traigo los datos de la base de datos relacional, bien, y por ejemplo lo quiero transmitir a algún lado. Algo que sería una buena idea es, si yo veo que capaz que el set de datos que viene es muy amplio, es convertirlo en JSON, transmitirlo como JSON, recibirlo en el endpoint, desconvertirlo y usarlo. ¿Por qué? Porque transferir texto plano es mucho más liviano que transferir otro tipo de datos.
Bien, sí, obviamente que pesa mucho menos. Entonces, es algo bastante común esto de convertirlo, transmitirlo, recibirlo, desconvertirlo y usarlo. Bien, sí, porque obviamente, ¿qué me da? Me da un montón de ventajas. La primera es que me reduce el peso. Bien, ¿y para qué me sirve transmitir algo con formato? Para nada. Bien, si en la transmisión no se va a usar. Bien, entonces bueno, es muy común hacer este tipo de cosas. En sí ese código JSON en sí el código es JSON, sí, es formato JSON, se llama. Bien, el formato JSON es una extensión, es como vos le pones .py a un script de Python, a un archivo JSON le vas a poner .json. Bien, y básicamente se utiliza para eso. Bien, casi siempre es para la base de datos no relacional, lo va a utilizar para almacenar los datos. ¿Qué quiere decir? Que usa ese formato para guardar la data que uno envíe, por ejemplo. Bien, perfecto. Entonces me queda algo así: tablas, base de datos relacionales, documentos, base de datos no relacionales. Bien, y vamos a hablar un poquitito de las características o cuándo yo tendría o aplicaría una o la otra. Bien, vamos a hablar un poco de esto. ¿Cuándo aplicaría base de datos relacionales? Bien, cuando el volumen de datos no crece o crece poco a poco. Acá ojo, porque yo el otro día leí esto y no estaba tan de acuerdo con lo que dice la PPT. Si la base de datos o el volumen de datos de la base de datos no crece, no te sirve la base de datos. Es así de una. O sea, partamos del punto de que si tu base de datos no crece, y posiblemente no necesites una base de datos. Bien, y posiblemente no. ¿Genial? ¿Por qué? Porque imagínate, si yo decís, bueno, me voy a hacer una base de datos para guardar mis productos. Y mis productos, ni agrego nuevos productos, ni agrego las ventas que hago, ni agrego los usuarios que se registran. No hago nada. ¿Y para qué necesito una base de datos? No, para eso me hago una lista con diccionario para cada producto y chao, ya está. ¿Para qué voy a tener que tomarme todo el problema de comunicarme con la base de datos? De posiblemente tener que aplicar algún tipo de framework. Ya está, bien. No tiene mucho sentido. Después lo otro sí, si crece poco a poco, está bien. Genial, pero ojo que el poco a poco no quiere decir crece de un registro cada un mes. No. Cuando hablamos de poco a poco es bueno. A un límite de tolerancia para este tipo de bases. Bien. Las relacionales no trabajan bien o no se adaptan bien cuando el volumen de datos es muy grande de tipo aplicación Twitter, por ejemplo. ¿Bien? Twitter, Mercado Libre, todo ese tipo de aplicaciones que, por ejemplo, para manipular toda la parte de ventas, ¿bien? O de usuarios, el volumen de datos es un volumen de datos muy grande. ¿Bien? Muy grande. ¿Por qué? Porque imagínense Twitter. En Twitter vos tenés que tener guardado todos los mensajes, el feed, el avatar, la cantidad de usuarios que se te crean, las altas de usuario. Todo eso para la cantidad de usuarios que estén navegando por minuto. Bien, entonces es realmente una aplicación que demanda mucho dato y escala muy rápido en cantidad de datos. Muy rápido. Bien, entonces para ese tipo de aplicaciones casi siempre van a usar bases de datos no relacionales. Bien. No relacional y casi siempre más referido a redes, la no relacional se suele adaptar bien. Aparte que también se adapta muy bien a los cambios. Bien, si hay nuevas necesidades, quiero agregar un nuevo coso, quiero poner algo nuevo, quiero esto. Es más fácil que si tenés que armar toda la lógica de la relacional de nuevo. Bien. Cuando las necesidades de los procesos se pueden asumir en un solo servidor, también es una buena idea aplicar relacional cuando no hay picos de uso del sistema por parte de usuarios más allá de lo previsto. Bueno, igual prever el pico de usuarios a veces se puede y otras veces no se puede. Bien, es como que bueno, está bien. Hay muchas veces que vos lo podés prever, sí, bien. Y hay otras veces que no se puede prever, bien. Por eso a veces capaz que una aplicación le empieza a ir mejor de lo que se esperaba y se empieza a crashear por todos lados. Y sí, porque no estaba pensada para que navegue tanta gente en simultáneo. Bien, entonces, bueno, empieza a haber problemas. Cuando uno puede saber, por ejemplo,
qué flujo de usuario vas a tener y, por ejemplo, si haces algún tipo de aplicación de escritorio, vos ya sabés cuánta gente va a trabajar por día en la aplicación. Bien, yo, por ejemplo, para la facultad, para trabajo final de la facu, había hecho un software de administración de remisería. Bien, en esa época tenía algunos conocidos que tenían remisería en San Justo, bien. Y les había empezado con uno y después, bueno, se lo terminé vendiendo a otros, bien, pero la idea era un software que administre la remisería. Entonces uno ya ahí sabe cuánto se puede o cuánto consumo puede generar esa aplicación. Bien, vos decís, bueno, va a haber 2 personas, 3 personas todo el día trabajando, haciendo peticiones, esto, el otro. Bien, digo, ok, bueno, no hay ningún tipo de problema. Bien, lo que me da la base de datos no relacional, ¿qué es? Y que yo voy a tener una gran solidez en los datos. ¿Bien? Yo voy a tener una gran solidez. No voy a tener ningún tipo de problema cuando aplique la lógica, cuando dé las altas, cuando barra, modifique o lo que sea. ¿Bien? Miren, yo les cuento, más o menos para un negocio chico, ¿bien? A ver, la remisería esa trabajaba bien porque estaba en el centro de San Justo, entonces trabajaba bastante bien. Y más o menos en registro, ¿bien? No sé, cuando yo mandé la base de datos vacía, en una semana el registro viaje más o menos había entre 6.000 y 7.000 registros nuevos. ¿Bien? Y eso es considerado obviamente que un flujo de datos bajo. Bien, bajo, pero si uno está trabajando y está viendo cómo la base de datos evoluciona, también te sirve para qué, para ir chequeando que haya quedado armada bien, que no haya nada raro, que no se carguen registros mal. ¿Por qué? Porque si vos lo vas a pasar por algún tipo de análisis, si los datos se cargan mal, no sirve de nada. Bien, aparte que imagínense que una de las funcionalidades que tenía el software, que estaba hecho con Python, bien, una de las funciones que tenía era que cuando el dueño de la remisería quería cerrar el balance de uno de los choferes, le tenía que decir cuántos viajes había hecho, cuánto le quedaba de ganancia, cuánto le tenía que pagar a la remisería. Bien, y cuando hacía eso limpiaba el historial y volvía a recaudar desde que haga el primer viaje hasta que vuelvan a cerrar. Bien, y una vez que estaban cerrados tenían que quedar almacenados en cada uno de los, bien, cuáles eran los balances que había cerrado el dueño. Entonces, bueno, me llevó un tiempo bastante largo hacerlo. Bien, me llevó unos 4 meses, le diría, más o menos, porque aproveché lo entregué como trabajo final de la facultad. Así lo tuve que documentar todo y lo tuve que programar todo de cero. Pero es una muy buena experiencia. Bien, trabajar como freelance es siempre un muy buen aprendizaje, le diría. Bien, uno aprende mucho cuando empieza a hablar con los dueños, con los que van a usar el software, bien, porque te vas dando cuenta que a veces uno puede tener mucho conocimiento técnico y te comes algunas cosas que de la falta de experiencia. Bien. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, vamos a implementar el software está todo hecho, funciona esto, el otro. Yo me encontré con un problema que no había tenido en cuenta. Yo había analizado todo, había hecho todo, me había fijado que las computadoras funcionen bien, hacer el deploy, que ande todo bien. Pero no había tenido en cuenta un problema. ¿Qué problema les parece que fue? Apuesten. Había tenido en cuenta un problema y fue un problema grave, Bien, la energía no fue. Duda, en caso se podría pasar de una relacional a no relacional y pasa que si tenés que pasar de un motor a otro tipo de base de datos es un problema. Porque tenés que hacer todo de nuevo. La conectividad no, porque trabajaba totalmente offline la aplicación, era una aplicación de escritorio. Bien, era una aplicación de escritorio. Yo usaba solamente la interfaz de un HTML para poder darle estilo y todo y no trabajar con Tkinter, que era básicamente algo con Tkinter que era muy básico. Bien, entonces implementé React solamente para hacer la interfaz. Bien, pero lo dejé todo offline después. Bien, ¿se colgaban las compus? No, podría pasar, pero no era. El volumen de usuario tampoco. Ni algo más básico fue. Básicamente, muy bien Ana, básicamente la gente que tenía que usar la aplicación no sabía usar la aplicación.
Ese fue un problema que no había tenido en cuenta, que me hizo renegar más de lo que pensé que me iba a hacer renegar. ¿Bien? Sí. Ese es un problema grave. ¿Bien? No saber si la gente que usa la aplicación está capacitada. ¿Bien? Sí. Es un problema bastante importante, les diría. ¿Por qué? Y porque si la gente no está capacitada, va a impactar 100% negativamente en tu herramienta. ¿Bien? No hay con qué darle. No hay con qué darle. ¿Bien? Entonces la primera semana de uso me empecé a encontrar con que cargaban mal las cosas, con que no entendían qué formato ponerle a esto, con que algunos campos lo dejaban vacío cuando tendrían que... Yo no los había puesto como obligatorio, pero se supone que tenían que estar. Bien, porque era, si vas a llenar el fichaje de un chofer, y no te olvides ponerle cuánto pagaron el viaje. Cosas así, bien, y no lo ponían, no le hacían clic y después se olvidaban y no sabían a dónde editarlo. Y no sabían cómo borrar viajes que habían ingresado mal, o te ingresaban viajes duplicados, triplicados. Bien, entonces me tuve que tomar la molestia de que de hacer una breve capacitación. Bien, sí, no quedó otra. Bien, entonces bueno, es algo a tener en cuenta. ¿Bien? Es algo a tener en cuenta porque bueno, si algún día venden algún software, tengan en cuenta el tema de que van a tener que capacitar, chicos. No queda otra, no va a quedar otra. Uno da por sabido eso y después, no, ni siquiera los bugs. Es que si vos no haces una capacitación para que aprendan a usar la herramienta, no van a poder aprovechar la herramienta. Y si no se aprovecha la herramienta, termina pareciendo que la herramienta no es tan eficaz como es. ¿Bien? Entonces también te termina perjudicando a vos en tu solución. ¿Bien? No lo usa la lógica que uno... Claro, ese es un gran problema de los ingenieros o de los que trabajamos en sistema. Bien, el pensar que la lógica que uno realizó es entendible por todos y nada, y no hay mucho más que explicar. Y no funciona así. Bien, entonces hay que básicamente bajar un poco a lo básico, al usuario base, como para que lo entienda. Bien, siempre recomiendo, hablando de este tópico, siempre les recomiendo una serie que para mí es muy buena, que se llama Silicon Valley, que es una comedia. Y en una de las temporadas les pasa eso. Bien, les pasa básicamente que tienen una solución superadora, pero como hacen la interfaz pensada para ingeniero, ¿qué pasa? Y el usuario común no la entiende la interfaz. Y aparece un competidor con una solución más no tan buena, pero con una interfaz mucho más entendible para todos, que le termina ganando el mercado por eso. ¿Bien? Por la simplicidad, ¿en qué? En el uso. ¿Bien? Por eso UX UI hoy en día es un campo al que se le da tanta bolilla. ¿Bien? Porque el software puede ser lo mejor o puede ser buenísimo, pero si es muy complicado de usar, posiblemente al público masivo no funcione. ¿Bien? No va a funcionar. Vos necesitas que, antes que nada, sea amigable, se lleven una buena experiencia, todo funcione bien, todo sea simple, rápido de entender. Bien, la gente quiere facilidad. No quiere que las cosas sean complicadas de usar, de entender. Por más que, bien, vas a tener capaz que un grupo de personas que les interesa la complejidad, bien, pero la gran mayoría no. Entonces hay que tenerlo en cuenta. La experiencia de usuario hoy en día es muy importante. Bien, es muy importante. Yo la verdad que no soy muy fanático de esos campos, pero hay gente que la tiene muy clara y bueno, es obvio que también es muy importante. Bien, los que somos más de sistema duro no nos interesa demasiado cómo se ve la interfaz. Bien, no es lo que más nos mata. Bien, pero hay que obviamente saber que es algo súper importante. Bien, en serio que los sistemas generativos que hicimos siempre no lo hace probar a nadie, sin conocimiento. Claro, y sí, siempre lo tiene que testear alguien que no tenga ni idea, porque si no es camino al fracaso, sin duda. Bien, todo así y con bajo. Y el cliente quiere que desarrollen todo así y con bajo costo. Bueno, el cliente siempre va a querer lo mejor para él, no para vos. Bien,
El cliente te va a decir y te va a llamar y te va a decir, che, quiero agregar esto. Bueno, no, gracias, está bien, dejá. Usted quiere que le agregues todas las actualizaciones gratuitas, poco más. Bien, ¿hacen test de usabilidad? Sí. Faltó hacer testing. Faltó. Bueno, sigamos con esto. No relacionales. Bien, ¿cuándo usaría base de datos no relacionales? Cuando el volumen de datos crece muy rápidamente en momentos puntuales. Bien, casi siempre, chicos, todo lo que es redes sociales, bien, la mayor cantidad de cosas van a estar implementadas en no relacionales por un tema de el volumen de datos que se maneja. Bien, el volumen de datos que se maneja realmente con las bases de datos no relacionales es bastante más simple de manipular y de manejar y que no genere problemáticas. Bien, cuando las necesidades de proceso no se pueden prever. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo puedo hacer un análisis total de los procesos y saber que esos procesos no van a cambiar tanto a lo largo del tiempo, posiblemente la relacional me dé una mayor... Bien, voy a ser más predecible, ¿eh? Yo ya voy a saber qué va a pasar, cómo va a estar organizado, genial. Cuando yo tengo incertidumbres y digo, che, pará, mirá que esto a futuro puede cambiar la lógica o se le pueden agregar muchas cosas, posiblemente la no relacional sea mejor. Bien, digo, bueno, arranco con esto, me empieza a ir bien y empiezo a agregar nuevas actualizaciones con le agregué esto, le agregué el otro, le agregué aquello, le agregué muñequito acá, bien. Con las relacionales también se puede hacer, chicos, también lo aclaro, porque no es que las relacionales acá las descarto totalmente. No, para mí, si tuviese que definir un poco más en ese campo, yo creo que el volumen de datos es lo que más impacta. Bien, el volumen de datos es para mí lo principal por lo que uno elegiría una u otra. Bien, y también otra de las... o cuando usarían no relacionales, cuando tenemos picos de uso del sistema por parte de los usuarios en múltiples ocasiones. Bien, sí, esto también es un poco, bien, porque las bases de datos no relacionales sufren un poco menos cuando se estresan. Bien, cuando tengo un estrés, que quiere decir que tengo demasiado consumo, bien, la base de datos no relacional sufre menos que la relacional. Bien, sí, sufre menos. Genial. Bueno, igual acá ya esto también lo aclaro, chicos, las dos sufren, ¿bien? Las no relacionales sufren menos. Esto no quiere decir que uno va a tirar una base de datos no relacional y le va a enchufar 10.000 usuarios simultáneos y no va a pasar nada, no. Va a explotar igual que explota la relacional, ¿bien? Después todo lo que son técnicas de mitigación son otra parte, bien, de cuando uno ya empieza a meterse con lo que son aplicaciones con un gran consumo de datos, ¿bien? Yo creo que realmente si uno habla de picos de uso, y lo más importante en el pico de uso son las técnicas de mitigación que vos tengas. Bien, la más común es hacer una queue. Esa es la técnica más vieja que viene de los 80 y todavía se sigue aplicando. Bien, y uno la puede aplicar tanto para relacional como para no relacional sin ningún problema. La queue es, chicos, básicamente vieron cuando entran a comprar entrada para el partido de, no sé, de Sacachispa. Bueno, no sé si tendrá queue bueno, las entradas para la selección argentina, bueno, eso es una cola, ¿bien? Eso es un queue. Básicamente es una forma de evitar ¿qué? Es una forma de evitar que el servidor colapse o crashee, ¿bien? Sí. Sí, ¿por qué? Y por el volumen de respuesta que tengo. El servidor y la base de datos no tiene un volumen de respuesta infinito, no, tiene un volumen de respuesta que se puede calcular, ¿bien? Pero las bases de datos, tanto como el servidor, sufren de algo que se llama cuello de botella. Si viene un volumen muy alto de peticiones, no tengo el mismo volumen de respuesta. Me vienen 40.000 peticiones, no puedo responder 40.000 simultáneas, no, imposible. ¿Bien? Entonces lo que se suele hacer es que las pongo en fila y les voy respondiendo en fila para que no explote todo. Básicamente así es simple la lógica. Después hay otras técnicas más avanzadas, pero esa es una de las más básicas que se pueden encontrar. Bien. Bueno, vamos bien hasta acá, chicos, chicas. ¿Alguna duda con esto? Tengo una duda, por ejemplo, la base de datos como ANSES, ¿sería una no relacional por la cantidad de usuarios y por los picos de uso? Y posiblemente por el volumen que tiene ANSES puede ser que sea no relacional. Bien, más que nada por el volumen de datos y el volumen de consumo que tiene. Pero yo creo igual que yo creo que ANSES una relacional se lo aguanta tranquilo.
Yo pienso, no tengo idea cuántos usuarios pueden estar navegando en simultáneo, pero yo supongo que se lo tiene que aguantar tranquilo. Bien, y también en ANSYS es muy común ver queues aplicadas. Es muy común. Bien, tienen un límite de respuesta. Cuando se empieza a pasar ese límite de respuesta ya empieza a poner en fila automática. Bien, yo te diría, no relacionales se ve claro en Twitter, por ejemplo. Twitter, todo ese tipo ahí son no relacionales, pero de cabeza, porque la cantidad de usuarios que navegan constantemente, que agregan mensajes, que dan like. No, o sea, los likes quedan almacenados, chicos, sí. Los likes, los mensajes, los blogs, esto, son todas interacciones que generan datos. Es tan grande el volumen de datos que se genera por minuto en la plataforma que posiblemente ahí sí vayas a una base de datos no relacional. Bien. Y por ejemplo, los hipermercados con la suba de los precios. ¿Y qué tiene la suba de los precios con los hipermercados? No, los hipermercados para mí son relacionales, pero sin duda. Bien. Aparte que la verdad que los hipermercados, por lo menos yo he usado un par y andan pero horriblemente las aplicaciones. Bien, pero no creo, no le veo tanto volumen de datos como para mí preocuparse por hacer algo no relacional. Bien, me parece que queda más sólido relacional y no hay tanto volumen. Bien, ¿qué tenés? Compra, ¿cuántos usuarios pueden estar comprando en simultáneo? No es tanto el volumen como para decir, no, va a haber unos picos de consumo terribles. No. Ya más o menos hasta lo podés tener pensado. Capaz que vos decís, si mi aplicación puede manejar 1000 usuarios haciendo alta, baja y modificaciones constantemente, si tengo más de 1000 empiezo a ponerlos en fila. ¿Bien? Listo. Hay 1000 que están trabajando y los otros que van entrando van quedando en la fila hasta que se me van desagotando los 1000 que están. Y ya ahí ya te evitás que te colapse y todo. ¿Bien? Para tener una idea, ¿cuál sería el número determinada que determina el uso de una u otra? No, números así como decirte, número fijo, no, medio difícil. Medio difícil, porque va a depender mucho, va a depender del servidor que tengas, bien, de la capacidad de respuesta que tengas, entonces es difícil saber un número fijo como decirte, no, a los 400 colapsa. No. También muchas veces uno lo va viendo cuando lo vas implementando. Bien, vos capaz que empezás a implementar algo y empezás a ver que empieza a haber problema, porque tenés más volumen de lo que pensaste, entonces ahí vas a tener que buscarle una solución. Es lo más común. Muchas veces cuando uno larga una aplicación, no sabe que a la aplicación le va a ir tan bien. Entonces vos lo largás medio ahí atado con alambre y cuando empezás a ver que se empieza a ir todo al barranco, tenés que buscarle algún tipo de solución. Bien. En esa app de ANSYS te pones en lista de espera, estás en la posición, claro, sí. Claro, es una forma de mitigar el consumo, Adrián. Bien. El queue es la primera técnica que uno aprende cuando empezás a trabajar con aplicaciones con gran consumo de datos. Cuando uno empieza a trabajar con aplicaciones con gran consumo de datos, la primera técnica que uno aprende es el queue, bien, que es la cola, básicamente. Hacer una cola, bien, de usuarios, sí. Se puede usar tanto para relacionales como para no relacionales. Bien. Bueno, sigamos entonces. ¿Vamos bien hasta acá, chicos, chicas? ¿Alguna duda? ¿Estamos joya? Bueno, vamos a meternos con algo entretenido. Bien, terminamos con toda esta parte teórica, linda. Bien, pero vamos a meternos con algo un poco más divertido. Vamos a lo divertido. Esperen que me vengo para acá. Bien. Esperen que borro esto. Bien, y vamos a empezar a trabajar. Hoy por lo menos. No creo que la clase que viene sigamos con esto. Pero hoy por lo menos vamos a empezar a trabajar un poquito con esto que les voy a mostrar ahora. Bien, como ven, vuelve la cuadrícula. ¿Sí? La cuadrícula no se va nunca. ¿Bien? Es una pasión. Vamos a trabajar con otro diagrama, que es el diagrama que se conoce como ER. Bien, o muchas veces lo van a encontrar como DER o como ER, como más les guste. Bien, que es el diagrama entidad-relación. Y es un diagrama para mí, si no de los más importantes, le pega en el palo. Bien, el diagrama entidad-relación, la verdad que yo lo sigo utilizando. Bien, yo por ejemplo, el diagrama de flujo es raro que use. Bien,
pero diagramas, entidad-relación sí que sigo usando. Bien, y sobre todo cuando tengo que hacer un proceso complejo. Bien, el diagrama entidad-relación, ¿para qué sirve? Bueno, básicamente sirve para diagramar cómo va a ser la relación entre las tablas de mi base de datos. Así de simple. Bien, me sirve para graficar la relación entre las tablas de mi base de datos. Bien, entonces digo, bueno, interesante para lo que uno lo va a usar. Sí, muy, muy interesante. Bien, entonces lo primero que vamos a tener que hacer, esperen que me voy a buscar acá ER, porque no está automático me parece. Entity Relation, ahí va. Bien, bueno, yo voy a usar esta notación que es la notación Chen, bien, o la Martin, nunca me acuerdo si era Chen o la Martin la que lleva el número adentro. Ahora después de algún día me fijaré. Si me ve mi profesor de base de datos no estaría orgulloso. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer cuando empiezo a trabajar con el diagrama, bien, es identificar las entidades que intervienen. Es lo primero que uno tendría que hacer. Bien, identificar las entidades que van a intervenir en los diversos procesos. Bien, sí. Es lo que uno primero tendría que ir haciendo. Bien, entonces por ejemplo, supóngase que yo les digo, déjenme ver que me quiero fijar, déjenme chequear una cosita. Bien, porque yo creo que lo tengo por acá. No lo tengo, no me acuerdo cómo era. Bueno, no importa. Me quería fijar cómo era lo que íbamos a usar la clase que viene. Esperen porque lo tengo por acá. Un segundo. Bien. Así usamos el mismo. Bien, a ver, es escuelas y alumnos. Bueno, bien, ok. Entonces, supóngase que vamos a hacer, le agregamos alguna cosita más ahora. Bien, supóngase que tenemos que hacer un software que se encargue de administrar las escuelas. Bien, yo tengo que hacer un software que se encargue de administrar las distintas escuelas con sus alumnos, con sus profesores, con las materias que se dictan en la escuela, con todo lo que pase en las escuelas. Bien, podría ser un software para un ministerio, para algún tipo de institución así. Bien, o no sé, vos decís, bueno, somos la high school, no sé qué, como acá tengo en Pilar que le ponen unos nombres muy delirantes, ¿bien? Muy chistosos los nombres. Bueno, algún tipo de esa institución que tiene múltiples colegios que pertenecen al mismo, bien, tenés el que está en Pilar, el otro que está en San Miguel, bueno, bien. Entonces vos querés administrar todos los colegios que pertenecen a la misma empresa, podríamos decir, bien. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tuviese que hacer algo así, si yo le digo, bueno, quiero hacer un software que me permita administrar los colegios, los alumnos, las materias que se dan, los profesores que trabajan ahí, los turnos que tengo, ¿bien? ¿Qué entidades se encuentran en esto que estoy diciendo? Entidades. ¿Qué entidades se encontrarían para empezar este diagrama? Lo primero que uno tiene que hacer es identificar las entidades. ¿Qué entidades se encuentran en eso que estoy diciendo? Y posiblemente una sea escuela, y posiblemente otra sea estudiantes, profesores, materias podría ser otra. Bien, sí, esas serían todas entidades. Bien, yo por el momento, que nos va a servir para lo que vamos a trabajar el viernes, voy a trabajar con dos entidades. Bien, voy a trabajar primero con la entidad alumnos y con la entidad escuelas. Vamos a empezar con estas dos entidades básicas, alumnos y escuelas. Después le agregamos alguna cosa más. Bien, por ahora arrancamos con alumnos y escuelas. Bien, una vez que uno empiece a identificar entidades, acá podría estar la entidad de profesores, turnos, muy bien, esas son todas entidades. Bien, una vez que uno identifica las entidades, yo por ahora voy a identificar estas dos solas. Bien, lo próximo que va a hacer, ¿qué es? Bien, va a empezar a definir los atributos de cada entidad. Los atributos son las propiedades. Bien, básicamente los atributos se están referidos a los datos que me interesan de esa entidad.
¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, ¿qué atributos tiene la entidad alumnos? ¿Qué atributos tiene? Uno la puede tomar como características o propiedades también, a los atributos. ¿Qué atributos puede tener un alumno? Y puede tener un nombre, puede tener un apellido, puede tener una edad, puede tener un DNI, puede tener un legajo, puede tener un número de teléfono, puede tener un email, fecha de nacimiento. Bueno, todos esos son atributos, ¿bien? Todos esos son atributos de ¿qué? De esta entidad, ¿bien? ¿Cómo hago para graficar los atributos? Bueno, en este tipo de diagrama los atributos se grafican con ese icono, ¿bien? De esa forma se grafica el atributo. Entonces yo acá, por ejemplo, le voy a poner un atributo que va a ser nombre. No voy a definir todo, voy a definir algunos nada más como para dar el ejemplo, ¿bien? Voy a definir nombre, apellido, ¿bien? DNI, por ejemplo, ¿bien? Y le voy a poner, no sé, teléfono. Voy a poner unas cosas así, ¿bien? Bueno, perfecto, teléfono. Ahí va. ¿Bien? Bueno, ahí definí los atributos de alumno. ¿Genial? Y si tuviese que definir algunos atributos de escuela, ¿qué se les ocurre para escuela? ¿Qué podría poner? ¿Qué atributos se les ocurre para escuela? Muy bien, dirección es un buen atributo para la escuela, porque quiero saber en qué dirección está cada una de mis escuelas. Bien, sí, está muy bien. Bien, dirección, podrían tener un teléfono, por ejemplo. Bien, podrían tener un teléfono, cada escuela tiene su teléfono particular. Bien, ¿qué más podría tener? Municipio, podrían dar. Bien. Número de identificación, ahora hablamos de eso, tranqui. Nivel, puede ser, bien, podría ser, si capaz es polimodal o esto o el otro, bien. Cantidad de cursos de materias, bien. Capacidad podría ser una característica de la escuela, capacidad para cuántos alumnos tenés, por ejemplo, bien. Tranquilamente, vos decís, bueno, esto es para tanto, la cantidad de aulas, bueno, bien, muy bien, vamos a dejarlo por ahí. No me voy a explayar más. Después vemos si se nos ocurre algo más para ponerle. Por ahora, o qué provincia pertenecen, también está bueno. Bien, por ahora lo dejo así. Total es solamente para que vayan viendo cómo uno identificaría entidades y cómo las voy relacionando. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora como paso próximo a esto? Bueno, algo a tener en cuenta es lo siguiente. Cada entidad que uno grafica, bien, cada entidad que uno grafica en el DER, ¿qué representa? Representa una tabla de mi base de datos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo arme la base de datos, esta base de datos, ¿cuántas tablas va a tener? Va a tener dos tablas. Va a tener la tabla alumnos y va a tener la tabla escuelas. ¿Y los atributos qué son? Los atributos son las columnas de la tabla. ¿Qué quiere decir? Que la tabla alumnos tiene 4 columnas. Tiene la columna nombre, apellido, DNI y teléfono. Y la columna y la tabla escuelas tiene 3 columnas, dirección, teléfono, capacidad. Cada nueva fila en la tabla, ¿qué va a ser? En la tabla alumno va a ser un nuevo alumno y en la tabla escuela, ¿qué va a ser? Una nueva escuela, básicamente. Bien, bueno, ahí abro micrófono. Ahí estoy con una gripe. Sí, Caro, ¿qué pasó? Decime. Profe... Ahí abrí el micrófono, cualquier cosa. Pero me va a sonar la nariz. Profe, ¿alguna vez los atributos apuntan a la entidad? A veces la entidad apunta a los... No, las flechas quedaron así porque quedaron así, no le doy bolillo. Bien. No llevan ni flecha los atributos, realmente. Me quedó así porque, bueno, nada, el gráfico le pone flechita, pero no llevan ni flecha. Disculpe, me sueno la nariz y volvemos. No, entonces decía, no. Las flechas están porque nada, lo pone automáticamente. Pero es más, ni llevan flecha esto. ¿Bien? Si quieren, saquen la flecha y listo. No hace falta que tenga flecha. Bien. Si era eso solo, muteo de nuevo. Bueno, sigamos. Entonces, lo que me falta ahora, chicos y chicas, es que definir la relación. Bien. Algo que tengo que tener en cuenta cuando estoy graficando es que no puede haber tablas sueltas, no puede haber entidades sueltas en mi gráfico. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber una
tabla que queda flotando, boyando por ahí. No. De alguna forma tiene que estar conectada. ¿Esto quiere decir que si tengo 20 entidades, todas las entidades van a estar unidas una con la otra? No. No. Tienen que estar unidas a la estructura, pero no entre todas las, no todas las entidades se van a relacionar entre sí. No. No. Bueno, yo estas dos entidades que encontré, las voy a poder relacionar. Sí. ¿Por qué? Y porque yo sé que alumnos y escuela pasa algo, sé que hay algún tipo de relación. ¿Bien? Y entonces lo que va a venir acá es la unión de entidades, que es lo que se va a llamar relación. ¿Bien? La relación uno la va a graficar, ¿bien? Con este signo, ¿bien? Con este símbolo, ¿bien? Ahí uno está graficando la relación. También, acá no le den bola a la flecha no sirve de nada, ¿bien? Quedaría algo así. ¿Bien? Eso quiere decir que el alumno y escuela están relacionadas de alguna forma. Lo que hay que hacer ahora con la relación es definirla formalmente. ¿Bien? Casi siempre la relación la puedo definir como una acción. ¿Bien? Entonces yo podría decir que los alumnos cursan en escuelas. ¿Bien? Sí, porque yo sé que un alumno va a cursar en una escuela, no hay ningún tipo de duda. ¿Bien? Entonces acá la relación posiblemente la definamos como cursan. ¿Bien? Genial. Entonces digo que los alumnos cursan en una escuela. O en la escuela cursan alumnos. ¿Bien? Sí, básicamente ahí estaría bien definido esto. ¿Genial? Bueno, entonces una vez que yo definí la relación, ¿bien? Lo que voy a tener que hacer a continuación, ¿qué va a ser? Bueno, lo que tengo que hacer a continuación es definir la cardinalidad. ¿Bien? Y la cardinalidad es súper importante. Sí, ¿por qué? Porque básicamente va a definir cómo mis tablas están compuestas a futuro. ¿Bien? Entonces, cuando uno habla de cardinalidad, bien, lo voy a dejar acá. Vamos a ponerlo acá en la notita. Bien. Vamos a poner acá. Cardinalidad. Bien. Bueno, esperen que esto hay que hacerlo con control. A ver. Ahí va. Bueno. Las posibles cardinalidades van a ser las siguientes. 1 a 1, 1 a n, pero esto tenés que apretar control, chicos, bien. O n a m o n a n, bien, como más les guste decirlo. Esas son las posibles tres cardinalidades que vamos a usar. No vamos a usar 0, bien, por ahora 0 no lo vamos a dejar de lado, bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que a una instancia, por ejemplo, a una instancia de una relación le corresponde una instancia de la otra o n instancias de la otra. ¿Bien? O que a n instancias de una le corresponden n instancias de la otra. Esas serían todas las posibles cardinalidades. Para entenderlo bien simple, vamos a hacer un ejemplo. Con el ejemplo se entiende muy claro cómo funciona el tema de cardinalidad. ¿Bien? Cuando uno tiene que marcar o definir la cardinalidad, bien, de la relación, lo que va a hacer es, se va a parar en la relación y va a arrancar de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. Bien, de una entidad a la otra y después viceversa. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a parar en alumnos y voy a decir, un alumno cursa en una o n escuelas. ¿En cuántas escuelas puede cursar un alumno? ¿Yo me puedo anotar en a cursar secundaria en una escuela y en otra escuela? No. ¿Bien? Entonces yo digo, bueno, ok, el alumno puede cursar en una sola escuela. ¿Bien? Una vez que definí de izquierda a derecha, ¿qué hago ahora? Defino de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que me voy a parar en escuelas y voy a decir, en una escuela cursan 1 o n alumnos. En una escuela, ¿cursa un solo alumno o cursan muchos alumnos? ¿Cuántos alumnos cursan en una escuela? Muchos. Entonces esto es una relación definida como 1n. ¿Qué quiere decir? Que a una instancia de escuela le corresponden n cantidad de instancias de alumnos. Básicamente, para pensarlo fácil, chicos, a una fila de escuela le corresponden muchas filas de alumnos. ¿Por qué? Y sí, porque básicamente son todos los alumnos que cursan en esa escuela. ¿Bien? Y si lo leo al revés, estoy diciendo que a un alumno, ¿bien? A un alumno, ¿qué le corresponde? Le corresponde una sola fila de escuela, donde está todo mi listado de escuela.
Y sí, porque puede cursar en una sola. ¿Bien? Y ahí tengo definida la cardinalidad. La cardinalidad, chicos y chicas, va a jugar un rol súper importante a la hora del armado de la base de datos. ¿Bien? Súper importante. ¿Bien? ¿Cómo se hace para poner el 1 y la n? Tenés que hacer clic arriba de la flechita de la línea, David. Haces clic y te aparece ahí para escribir texto, fíjate. Bien. Bueno, esta parte no la entendí. ¿Qué parte, Karen? ¿La de la cardinalidad o cómo definir la cardinalidad? Lo de definir la cardinalidad, repito. ¿Bien? Nada, lo de 1 y n no se hagan problema. Lo van a entender ahora cuando lo bajemos a tabla. No le den mucha bolilla ahora, es solamente como para decirles algo. Ahora cuando lo bajemos a tabla se le va a hacer más fácil de entender. Bien, en tabla es mucho más fácil de ver que desde acá, que es un poquitito más complicado. Bien. Bueno, entonces, por ejemplo, supóngase que yo digo... Esperen, mito ahí. Supóngase que yo digo que los alumnos... Bien. Vamos a suponer esto. Bien. Materias. Bien. Materias. ¿Con quién lo unirían ustedes? ¿Con alumnos o con escuelas? Me pregunta, ¿eh? Con ambos. Podría ser. Con escuelas. Podría ser. Con alumnos podría ser. Bien. La materia. ¿No se dicta en una escuela? O sea, ¿todas las escuelas dictan las mismas materias o no? Esa es la pregunta. O sea, yo voy a tener escuelas que capaz que dan robótica y otras que no van a dar robótica. Entonces posiblemente la primera unión que se me viene a la mente es que posiblemente la primera unión sea con escuelas. Y sí, bien, ¿por qué? Y porque yo quiero saber qué materias se dictan en cada escuela. Bien, yo sé que si tengo una escuela técnica va a dar ciertas materias que si tengo una escuela que es bachiller va a dar otro tipo de materia posiblemente. Bien, sí. Entonces la primera unión que se me ocurre a mí es que materias posiblemente vaya con escuelas. Bien. ¿Qué unión tendría materias con escuela? ¿Cómo se llamaría la relación entre materias y escuela? Carrera. Me parece que hay otras que lo definen. Dictan. Yo le pondría se dictan, me parece. Me parece que se dictan va muy bien para este tipo de relación. ¿Bien? Porque voy a decir que las materias se dictan en tal escuela. ¿Bien? ¿Y cómo quedaría la relación esta? Yo digo... Una materia se dicta en una o en escuela. Supóngase programación. Se dicta en una o en escuela. O sea, yo digo programación se da solamente en una escuela. No se puede dar en otra escuela. Ojo a esto, chicos. Ojo a este concepto. Que yo diga se dicta en una o en escuela no quiere decir que casualmente tengo una materia que se dicta en un solo colegio. No, porque si yo lo defino como uno, quiere decir que no después mañana no puedo agregar otro. Y se me agrega otra escuela... No la puedo agregar, pues ya lo limité. Bien, entonces hay que ponerse en supuestos acá. Yo digo, bueno, capaz tengo un solo curso o se dicta una sola materia en un colegio, pero mañana capaz que se dicta en otro. Bien, entonces ahí sería n igual, por más que uno diga en este caso tengo uno en este momento. Bien, bueno, entonces esto sería n. Bien, perfecto. Yo sé que una materia se puede dictar en más de un colegio. Bien, y en las escuelas se dictan una o n materias. ¿Cuántas materias se dictan en una escuela? O sea, yo digo, en esta escuela se dicta solamente programación y no se da otra materia. Es n también. Esto es una relación de cardinalidad n a n o n a m. ¿Bien? Ahí quedaría. ¿Perfecto? Entonces tengo una relación que tiene una relación 1 a n y tengo otra que tiene una cardinalidad de n a n. Bien, bueno, vamos bien, le van agarrando la mano, ¿cómo venimos? Cuénteme, vamos joya con esto, bien, ¿todo bien? Bueno, perfecto, si va todo bien, mejor así, bien, si yo tuviese que decirles a dónde va unido alumno va unido acá, chicos, bien, no lo voy a mostrar porque se va a complicar mucho la mano.
pero alumno seguramente venga unido ahí. Bien, seguramente venga unido ahí. Casi cantado, les diría. Bien, entonces uno va a tener que definir ahí qué cardinalidad tiene alumno, posiblemente. Bien, perfecto. Yo lo agregaría ahí. Bien, y posiblemente le pongo un N. ¿Para qué? Y como sé que el alumno puede cursar más de una materia, está bien, en una escuela, posiblemente yo lo agregaría ahí. Bien, para que no haya mucho problema. O se puede agregar directamente. Acá en Cedita no. Yo lo agregaría ahí. Bien, ahí me parece que sería lo más útil. Pero por el momento lo dejamos así para no complicarnos la vida. Bien. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Por el momento. Vayan a descansar. Bien. En Cediptan. En Cediptan eso es una triple. Es una conexión entre tres entidades. Bien. Ahora les voy a explicar qué pasaría en ese caso. Bueno, vayan a descansar. Ahora lo bajamos a tabla y hablamos de estos casos de cómo queda en la tabla. Bien. Bueno, vayan a descansar. ¿Qué hora estamos? Déjenme ver. Estamos 7 y 11 minutitos. Bien. Bueno, volvemos. Esperen que encuentre esto, el formulario. Volvemos en 5. Bien. Así descansan un poco, estiran las piernas, se van a tomar algo. Bien. En 5 estamos por acá. Si a alguno le falta el formulario de presentismo, me dice. Bien. Si a uno le falta el formulario de presentismo, me avisa. Ahora cuando cuando lo bajamos a tabla, lo explico más en profundidad. Bien. Vayan a casar, volvemos en 5. Más o menos dijimos 7:16, 7:17, más tarde estamos por acá. Pásenle presente, si a alguno le falta el formulario de presente, me chifla. Bien, volvemos en 5.
Bueno, vamos retomando. Bueno, queda un ratito, nos quedan 10 minutitos. Veremos hasta dónde llegamos. Igual la bajada de tabla, si no la termino hoy, la terminamos la clase que viene. Le metemos pero quinta a fondo. Bien. Para cumplir con las 3 clases. Así, la que viene vamos a ir rapidito. Nah, igual tranqui. Yo siempre trato de que sea lo más claro posible todo. Así, si nos extendemos un poquito, bueno, nada, no pasa nada. Bien, entonces vamos a bajar un poco esto. Bien, pero voy a cambiar materias, lo voy a cambiar por... ¿cómo se llamaba? Colegio, ¿será? Bien. Colegio, vamos a ponerle nombre, San Martín. Y le voy a poner dirección. Calle Falsa 123. Bien. Belgrano. Bien. Y... bien, Juan Manuel de Rosas. Sin mayúsculas. Bien. Bien, le vamos a poner... ¿qué le ponemos? Bueno, cualquier cosa, las direcciones, cualquier fruta. Bien. Bueno, ¿qué es esto? Bien, básicamente lo que estamos viendo en pantalla sería como las entidades que uno... bien, me falta materias que ahora después le agregamos. Bien. Serían las entidades que uno encontró. Bien, las entidades que uno encontró ya bajada a tabla. Que básicamente, si uno tiene que pensar cómo sería el proceso de armado de la base de datos, casi siempre el primer paso es cómo uno la analiza y el segundo paso es cómo la interpreta o lo aplica o lo baja al motor. Bien, sí, esos serían los dos pasos marcados que me voy a encontrar. Entonces, esta sería la tablita. Como ven, cada uno, acá me faltó teléfono, bien, porque sé que cuando hice el ejemplo no lo había agregado. Cada uno de los atributos que uno detecta en el diagrama de entidad-relación, ¿qué va a pasar a ser en la tabla? Va a pasar a ser una columna. Bien, cada atributo que uno detectó en el diagrama, cuando lo baja a tabla, pasa a ser ¿qué? Pasa a ser una columna. Bien, perfecto. Y me queda algo como esto. Bien, bueno. Ahora vamos a hablar de ya algunas cositas importantes a tener en cuenta cuando uno empieza a bajar el diagrama a tabla. Que también se suele hacer en el diagrama, pero a mí me gusta más explicarlo en la tabla porque me parece que es más fácil de entenderlo. Bien. Cada una de mis tablas de la base de datos va a tener o va a necesitar que tenga, bien, un atributo que se lo va a conocer como primary key. Primary key o llave primaria. Bien. La llave primaria básicamente tiene características. Bien, y son características que uno tiene que cumplir, no es que son opcionales, que uno dice, ay, bueno, las cumplo o no las cumplo, no. Son características obligatorias. ¿Por qué? Porque restringen. Bien, bueno, las características principales que va a tener el primary key es que tienen que ser valores únicos, bien, y valores no valores únicos y valores no vacíos. Bien, ¿qué quiere decir? No pueden ser nulos y tienen que ser únicos. Bien. Entonces, lo que se suele hacer cuando uno empieza a seleccionar un atributo para hacer primary key es postular. Bien, se pueden postular los atributos que tengo. Bien, por ejemplo, si yo le digo nombre, ¿podría ser una primary key? Y no. ¿Por qué? Y porque por más que no vaya a ser nulo, va a ser repetitivo. Y sí, ¿por qué? Porque puedo tener 4 alumnos que se llaman Juan, 20 alumnos que se llaman Rosa. Sí, bien, básicamente va a ser súper repetitivo. Entonces, bueno, nombre ya no puede ser primary key o candidato a primary key porque es muy repetitivo. Bien. Apellido, mismo concepto que nombre. DNI, de estos tres es el único que uno podría decir, y bueno, DNI podría llegar a ser un primary key. ¿Por qué? Y porque supongo que DNI no se va a repetir, entre mis alumnos no, ¿bien? Y supongo que nunca tendría que ser nulo tampoco, pero sigue siendo un supuesto el nulo, ¿bien? Sigue siendo un supuesto, ¿por qué?
Y porque puede llegar a pasar algo por lo que el DNI venga nulo. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, por ejemplo, yo en mi experiencia, ¿por qué nunca elijo DNI como primary key? Porque lo que uno tiene que tener en cuenta es que no todos los alumnos van a tener el mismo tipo de DNI. Podés tener extranjeros, podés tener... Bien, por ejemplo, si yo quisiera aplicar esta lógica para codo a codo, no podría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay DNIs que vienen con caracteres al principio. Capaz que viene con A, U, C, número de DNI. ¿Bien? Entonces ahí ya me rompería todo. ¿Por qué? Porque posiblemente esta columna DNI tenga de tipo de dato entero. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaría cuando quiera cargar un string? Me diría que no se puede cargar, por lo que me terminaría cargando un valor nulo, posiblemente. Entonces, ahí ya se me rompería la lógica. ¿Bien? Entonces, casi siempre lo que yo les recomiendo, bien, puede ser una... Sí, Drusila, básicamente es la mejor opción. Bien, casi siempre lo que yo recomiendo, bien, casi siempre lo que yo recomiendo como primary key es lo que se suele conocer como un atributo artificial. Bien, me voy a generar un atributo artificial, bien, ¿para qué? Para asegurarme de que nunca sea nulo, que siempre sea único y que de paso el motor de la base de datos me lo autoincremente. Bien, sí, suele ser la mejor decisión casi siempre. Y esto es lo que vamos a llamar como un ID. Casi siempre uno le suele poner ID, nombre de la tabla. Bien. Entonces, lo que tiene bueno cuando uno trabaja con este atributo artificial es que, como decía o como preguntaba ahí Drusila, bien, casi siempre va a machear con indexación. Bien, es muy parecido a si uno tuviese un índice para cada uno de los registros. Bien. Entonces, por ejemplo, casi siempre va a arrancar desde 1 y cada nuevo registro se va a ir incrementando en 1 automáticamente. Bien, esto es algo que me da el motor de base de datos que me permite el primary key o que la primary key se autoincremente de forma automática. Bien, y quedaría algo así. Entonces, yo ya me aseguro que cada uno de los registros esté identificado de manera única. Bien, ¿por qué? ¿Por qué necesito que los registros estén identificados de manera única, chicos? ¿Por qué necesito eso? ¿De qué me sirve saber o identificarlo de manera única? Y para no confundírmelo con otro alumno. Claro, para identificarlo, para saber, che, este es el alumno que está, este está el alumno, no es el otro. Mirá que es este, por más que se llamen los dos Juan, yo sé que este es un Juan y el otro es otro Juan, para identificarlos, básicamente. ¿Bien? ¿Puedo tener dos veces al mismo Juan en la tabla? ¿Qué les parece? O sea, yo podría tener a Juan Pérez con el mismo DNI acá en el registro 4. Y como poder podría estar, pero sería una mala idea. Bien, posiblemente uno ahí ya no va a ser tanto una restricción de base de datos, sino que posiblemente sea una restricción previa al alta. Bien. Eso no va a ser algo que posiblemente la base de datos... No, a veces también la query puede chequear que no exista tal DNI, por ejemplo. ¿Bien? En la query de alta podría llegar a estar también el chequeo de que ese usuario o ese DNI ya no exista. ¿Bien? Bueno, perfecto. Podría ser un Juan Pérez con y sin DNI. Y pasa que ya ahí me parece que sería un problema de robustez de la tabla. ¿Bien? Que vos cargues un registro sin DNI, para mí no se tendría que poder. Bien, porque es un dato sensible. Posiblemente el usuario sin DNI no te sirva de nada, porque no lo vas a poder identificar. Bien, si vos me decís, le falta el apellido, le falta el teléfono, le falta el mail, bueno, bien, pero que le falte el DNI posiblemente no sea una muy buena idea. Bien, sí, posiblemente lo tengas que hacer obligatorio. Bien, tengas que poner algún tipo de restricción porque te puede llegar a traer dolores de cabeza a futuro. Hay algunos campos que uno va a poder decir, che, bueno, puede faltar algún dato. Pero hay campos que no vas a poder decir, che, este dato puede faltar porque si falta, estás en problemas posiblemente. Bien, bueno. Y me voy a definir el ID o la primary key para colegios. Bien, y de colegio, y esto va también una primary key. Bien. Y quedaría algo así. Genial, me queda estas dos tablitas definidas. Vamos a ponerle los IDs a la otra tabla. Digo, bueno, perfecto. Bien, ya me queda estas dos tablitas definidas. Joya. Bien. Entonces, ¿qué relación teníamos entre... escuelas era, no era colegio. Bueno, yo le puse colegio, pero era escuelas. Bien, vamos a poner escuelas.
así queda igual a como lo habíamos hecho ahí. Bueno, vamos a dejarlo así. Lo mismo. Bien. Bueno, entonces, o lo cambiamos acá y listo, más fácil. Colegios. Bien. Bueno, ¿qué relación teníamos entre colegios y escuelas? Teníamos una relación 1 a n. Bien. Teníamos una relación 1 a n. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Bueno, lo importante acá es ver cómo impacta el diagrama de flujo en mi bajada a tablas. ¿Bien? Porque la cardinalidad no está solamente para decir, ay, bueno, es 1 a n, n a n, y no me sirve de nada. No, la cardinalidad básicamente determina la conformación de la tabla. Como la tabla se forma. ¿Bien? Cuando yo tengo una relación 1 a n, lo que me está diciendo es que la relación débil, ¿bien? La primary key de la relación débil o de la entidad débil va a pasar como foreign key a la entidad fuerte. Es lo que me está diciendo. ¿Bien? Básicamente me está diciendo que el ID de colegio va a pasar como foreign key a la tabla alumnos. ¿Bien? Sí. ¿Qué es foreign key? Bien, la foreign key es lo que se conoce como llave foránea. Es una llave secundaria. ¿Bien? Entonces acá vamos a agregar una nueva columna. Bien, voy a agregar acá una nueva columnita. Perfecto. Que le agrego ahí. Hago algo así. Bien. Y voy a agregar ID colegio. Pero acá ID colegio va a ser lo que se conoce como una FK, una llave foránea. Bien. ¿Y qué quiere decir esto, chicos? Es muy simple el concepto. Bien. El concepto quiere decir que la tabla alumnos ahora va a tener una referencia a la tabla colegio. ¿Para qué? Para saber básicamente en qué colegio cursa cada alumno. Bien. Entonces yo digo, el alumno Juan cursa en el colegio 2. La alumna Rosa cursa en el colegio 1, en el colegio 3. Y el alumno Luis cursa en el colegio 3 también. Y no tengo ningún alumno que curse en el colegio 1. No importa. ¿Bien? Pero ¿para qué es la foreign key? Chicos, la foreign key es lo que marca la relación. Es lo que está marcando la relación. Básicamente como una tabla se relaciona con la otra tabla. Si yo quisiera decir, bueno, quiero ver de alumnos, todos los alumnos que cursan en ID colegio igual a 3, ¿bien? Posiblemente tengo una manera de conectar esos registros con los datos que se encuentran acá. Sí, que es después lo que vamos a ver ya cuando lo bajemos al motor. ¿Bien? Pero chicos, para esto es lo que me sirve la cardinalidad. Bien, la cardinalidad me sirve para definir básicamente cómo se estructuran las tablas. Así de simple. Bien, puede ser que una PK de una BD sea una FK en otra BD y en distintas bases de datos lo veo raro. No, lo veo bastante complicado eso. ¿Bien? No, dentro de la misma base de datos. No te olvides que cuando vos tenés el esquema de la base de datos es un solo esquema. No se comparten entre esquemas. ¿Bien? No, ahí ya tendrías que tener algo que los aglutine. ¿Bien? Pero no, así como estamos trabajando, no. ¿Bien? Bueno. Tendría que ver... Perfecto, 10 puntos. Bueno, entonces... ¿Entendieron, chicos, cómo se vuelca esta relación 1 a n a tablas? ¿Alguna duda con esto? Bien, entonces recuerden. Cuando tengo una relación 1 a n, la primary key de la relación débil pasa como foreign key a la tabla con la relación fuerte. Bien, entonces la que está en 1, ya sé que esa foreign key, esa primary key pasa como foreign key a la n. ¿Perfecto? ¿Y por qué, chicos? Y porque acá básicamente, ¿qué dije yo? Que un alumno cursa en un colegio y en un colegio cursan muchos alumnos. Entonces, como ven, acá veo que los alumnos pueden cursar en el colegio 3, puede haber 5, 20, 40 registros en el colegio 3, bien, pero ¿qué pasa? No puedo tener acá muchos alumnos, no voy a decir, no, este alumno va a 20 colegios, no puedo poner acá colegio 3, 5, 8, no. ¿Bien? Bueno, entonces ahí estoy marcando y estoy haciendo la relación. Obviamente que esa relación, cuando uno la empiece a bajar al motor y a empezar a escribir código, va a tomar totalmente sentido. Bien, por ahora uno dice, bueno, bien, se entiende, joya. Cuando empiecen a programar o cuando empiecen a escribir queries, ahí toma todo el sentido que uno dice, bien, para esto sirve la foreign key y acá está por qué uno lo agrega. Bien, bueno, entonces, váyanse a descansar. Nos estamos viendo el próximo viernes. Cualquier duda, me escriben. Bien. Sí, Analía, decime, ¿qué pasó? El resto se pueden ir retirando. Abrazo para todos y para todas.
Bien. No sé si es medio larga. Abro micrófono, cualquier cosa. Sí, hacemos más rápido. Bien. Ahí es con micrófono abierto.